Capítulo 7. Humildad y santidad. Pueblo que dice quédate donde estás, porque soy más santo que tú. Isaías 65, 5. Hablamos sobre el movimiento de santidad en nuestro tiempo, y loamos a Dios por eso. Hay muchas personas que buscan la santidad, maestros de la santidad, enseñanza de santidad y reuniones de santidad. Las verdades bendecidas de la santidad en Cristo y santidad por la fe están siendo enfatizadas como nunca antes. La mayor prueba para ver si la santidad que profesamos recoger o alcanzar es verdad y vida, será la manifestación en la humildad creciente que ella produce. En la criatura, la humildad es la única cosa necesaria para permitir que la santidad de Dios habite en ella y brille a través de ella. En Jesús, el Santo de Dios que nos hace santos, la humildad divina era el secreto de su vida, de su muerte y de su exaltación. La única prueba infalible de nuestra santidad será la humildad delante de Dios y de los hombres que los caracteriza. La humildad es la fuerza y la belleza de la santidad. La principal marca de la santidad falsificada es su falta de humildad. Todo aquel que recoge la santidad necesita estar vigilando, a fin de que no acontezca que, inconscientemente, lo que fue comenzado en el espíritu sea perfeccionado en la carne y el orgullo rastree donde su presencia es menos esperada. 2 hombres fueron al templo para orar, uno era un fariseo, el otro era un publicano. No hay posición o lugar más sagrado, pero el fariseo pudo entrar ahí. El orgullo puede llegarle a la cabeza dentro del propio templo de Dios y hacer de la adoración a él la escena de la autoexaltación del fariseo. Desde que Cristo expuso el orgullo del fariseo, debe estar alerta. Solo cuando estemos muy ansiosos para tener nuestro corazón como un templo de Dios, podremos encontrar los 2 hombres subiendo al templo a orar. Y el publicano constatará que el peligro para sí no es proveniente del fariseo a su lado, que lo desprecia, pero del fariseo interior que elogia y exalta. En el templo de Dios, cuando pensamos que estamos en el lugar santísimo, en la presencia de su santidad, vamos a cuidarnos del orgullo. Un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, vino también Satanás entre ellos, Job 1:6. Dios, gracias te doy porque no soy como los demás hombres, ni aun como este publicano, Lucas 18:11. El ego halla razón para su satisfacción en la que es solo el motivo para las acciones de gracias, en las propias acciones de gracia que rendimos a Dios y en la propia confesión de que Dios hizo todo eso. Sí, incluso en el templo, cuando el lenguaje de penitencia y confianza solamente en la misericordia de Dios es oída, el fariseo puede comenzar a loar y, agradeciendo a Dios, estar congratulándose así. El orgullo pudo vestirse con vistes de alabanza o de penitencia. Hasta cuando las palabras, no soy como los demás hombres son rechazadas y condenadas, el espíritu de esas palabras puede también, muchas veces, ser encontrado en nuestros sentimientos y lenguaje delante de otros adoradores y hombres como nosotros. Si usted desea saber si eso es realmente así, solo oiga la manera como las iglesias y los cristianos generalmente hablan unos de los otros. Cuán poco de la mansedumbre y bondad de Jesús es vista. Cuán poco es visto que la humildad profunda tiene que ser el principio predominante de lo que los siervos de Jesús dicen de ellos mismos o unos de los otros. Hay muchas iglesias o asamblea de santos, muchas misiones o conferencias, muchas sociedades o comités, incluso muchas misiones en las distantes tierras de idolatría, en las cuales la armonía ha sido perturbada y la obra de Dios impedida, porque los hombres que son considerados santos probaron en susceptibilidad, precipitación e impaciencia, en autodefensa y autoafirmación, en juicios severos y palabras groseras, que ellos no consideran a otros mejores que ellos mismos, y que su santidad no tiene poco de la mansedumbre de los santos con palabras como, quédese donde está, porque soy más santo que tú, que parodia sobre la santidad. Jesús, el santo, es el humilde, el más santo será siempre el más humilde. No hay ningún santo, a no ser Dios, tenemos tanto de santidad, cuanto tenemos que Dios. Y de acuerdo con lo que tenemos de Dios, esa será nuestra real humildad, pues la humildad no es nada sino el desaparecimiento del ego en la visión de que Dios es todo. El más santo será el más humilde. En el espíritu, en lo cual opiniones son dadas, y trabajo es emprendido, y faltas son expuestas, cuántas veces, a pesar de la apariencia de ser aquel publicano,
la voz es aún la del fariseo: Dios, gracias te doy porque no soy como los demás hombres. Donde el espíritu de amor es derramado ampliamente en el corazón, donde la naturaleza divina viene para llenar, donde Cristo, el manso y humilde Cordero de Dios, es verdaderamente formado en el interior, ahí es dado el poder de un perfecto amor, que se olvida de sí mismo y halla su bendición en bendecir otros, en soportarlos y honrarlos, no importa cuán débiles sean. Donde ese amor entra, Dios entra, y donde Dios entró en su poder, se revela a sí mismo como todo, la criatura se vuelve nada. Y donde la criatura se torna nada delante de Dios, ella no puede ser nada a no ser humilde delante de otras criaturas como ella. La presencia de Dios no se hace algo ocasional, de tiempos o temporadas, pero la cobertura bajo la cual el alma siempre habita, y su profundo descenso delante de Dios se hace el santo lugar de su presencia de donde todas las palabras y obras de ella proceden. Que Dios nos enseñe que nuestras opiniones y palabras y sentimientos con respecto a los otros hombres son su prueba de nuestra humildad delante de Él, y que nuestra humildad delante de Él es el único poder que nos capacita a ser siempre humildes con los hombres. Nuestra humildad tiene que ser la vida de Cristo, el Cordero de Dios, dentro de nosotros. Quiere en el púlpito y quiere en la plataforma a los maestros de la santidad, y quiere en secreto, quiere en la convención a los buscadores de la santidad, pero tenga cuidado. No hay orgullo tan peligroso, pues es tan sutil y traidor, como el orgullo de la santidad. No es que el hombre siempre diga o piense: quédese donde está, soy más santo que usted. No, pero allá crece, inconscientemente, es un hábito oculto del alma, que siente satisfacción en sus hechos y no puede ayudar a otros por ver cuán avanzada está en relación con ellos. Eso puede ser percibido, no siempre en una especial autoafirmación o autoexaltación, pero simplemente en la carencia de aquella profunda autohumillación que no puede ser sino la marca del alma que vio la gloria de Dios. Juan 4:5 y 6, Isaías 6:5. Eso se revela así, no solo en palabras o pensamientos, pero en un tono, en una manera de hablar de otros, en la cual aquellos que tienen el don de discernimiento espiritual no pueden hacer otra cosa que no sea sino percibir el poder del ego. Hasta el mundo con sus ojos penetrantes observa eso, y apunta para eso como una prueba de que el profesar una vida celestial no produce ningún fruto celestial especial. Oh, hermanos, vamos a ser cuidadosos. Hagamos que lo que pensamos ser santidad corresponda al crecimiento de la humildad, percibiremos que nos hemos deleitado en bellos pensamientos y sentimientos, en actos solemnes de consagración y fe. Mientras la única marca segura de la presencia de Dios, la desaparición del ego estuvo todo el tiempo ausente. Vengan, vayamos a Jesús, a escondernos en Él, hasta que seamos revestidos con su humildad. Solamente eso es nuestra santidad. La ambición es miseria adornada, veneno secreto, oculta, ejecutora del engaño, madre de la hipocresía, progenitora de la envidia, el primero de los defectos, ofensora de la santidad y aquella que ciega los corazones, transformando medicamentos y remedios en males. Los lugares altos nunca dejan de ser incómodos, y las coronas están siempre repletas de espinas. Thomas Brooks. Cuando buscamos honras, nos desviamos de Jesús. Víctor Hugo.